The Last of Us es sobre la pérdida, el luto y dolor que sentimos cuando la persona que le daba sentido a nuestra vida fallece. Desde el título nos queda claro, el último de nosotros, los que logramos sobrevivir, extrañando a los que ya no están. La serie fue co-creada por el mismo pibe que hizo Chernobyl, Craig Mazin, donde se habló del lado humano y sociopolítico que envolvió al accidente nuclear de 1986. La presencia del escritor se nota, cargó a la historia de The Last of Us con una fuerte crítica política que en el videojuego era más sutil. El hongo es el causante de la enfermedad, pero fue la negligencia de los gobiernos y grandes empresas las que permitieron su esparcimiento en la harina. Lo primero que vemos es el pasado, una plática en los años 60, advirtiéndonos de que un posible hongo podría infectar a los humanos si la temperatura del planeta cambiara. Desde el propio juego vemos cómo los militares comandados por el gobierno, en lugar de ser los salvadores del pueblo, son el primer causante de la desgracia que desencadena el resto de la historia. El segundo co-creador es el propio autor del videojuego, Neil Druckmann. Ha citado las películas de zombies de George Romero como una de sus principales inspiraciones para la historia. La Noche de los Muertos Vivientes vino a cambiar el género de terror por completo. Ese pibe literalmente inventó los zombies como los conocemos hoy en día. Pero además, en siguientes películas utilizaría los apocalipsis como excusa para hablar sobre el lado oscuro del ser humano. Cuando la sociedad colapsa, ¿qué harían las personas? Es en estos casos extremos, sin leyes, donde se cuestiona nuestra moralidad y fallos, donde las personas muestran su verdadero rostro, la crueldad, el egoísmo y violencia que caracteriza a nuestra especie. A pesar de que en el videojuego se plasma esto de dos formas, 1. Gráficamente con violencia explícita y conflictos constantemente para que no olvidemos cómo es el mundo, y 2. Explorando los personajes que nos presenta y su dolor. Es este segundo lo que hizo que el videojuego sobresaliera. Juegos de zombies y gore hay un chingo, güey, pero The Last of Us trasladó todos esos conflictos sociales y personales a este medio. Y aún así, seguía siendo un videojuego. Las cinemáticas y momentos donde más se exploraba la psicología de los personajes eran breves comparado con el tiempo que pasas disparándole a la gente. Por ello, Druckmann en esta segunda oportunidad decidió enfocarse aún más en el aspecto contemplativo de los personajes. Joel perdió a su hija, la peor pesadilla que le puede ocurrir a alguien. Su tragedia trajo tal aflicción que ha vivido años sin poder sobrellevar su dolor, evita tocar el tema y se encerró metafóricamente en un cascarón que impide que vuelva a entablar relaciones emocionales tan cercanas con otras personas. No se ha dado la oportunidad de seguir adelante y aceptó la realidad y crudeza en la que vive sin pestañear. Ellie nació en este mundo roto. Huérfana, creció prácticamente sola, sin mucho apoyo para sobrellevar todo lo que le rodea, y cuando por fin encuentra a una persona en la que puede confiar, la pierde. La serie deja de lado gran parte de la acción que se vive en el videojuego para centrarnos en historias que no pudimos ver. A lo largo de la serie, ambos personajes deberán dejar sus inseguridades detrás, superar su duelo y afrontar sus sentimientos, para poder volver a confiar y querer a otra persona. La serie casi que es antológica en algunos casos, se vale de paralelismos con las historias de otros grupos para darle ejemplos a Joel de lo que puede ocurrir en el mejor y peor de los casos. Tess también ha perdido seguramente a su familia, pero veía en Joel una pareja en la cual apoyarse, aunque este nunca formalizó y se acercó demasiado a ella. Tess en sus últimos momentos le echó en cara que nunca le exigió que aclararan qué era, que formalizasen su relación o que Joel fuese muy cerrado. Y ahora solo le pide una última cosa, que salve a Ellie. Bill y Frank son el ejemplo de una pareja que se continúa apoyando en las buenas y en las malas, sobreponer tus gustos por el confort de la otra persona y dejarlo entrar a tu vida y tu corazón. Al final mueren, pero es algo más poético que deprimente. La carta donde Bill le deja todas sus armas y recursos a Joel dice, para que puedas proteger a Tess. Joel nunca le dejó entrar de pleno en su alma, y ahora siente remordimiento por lo que hubiese pasado si hubieran sido más cercanos. Quizás Tess tendría el mismo final, pero Joel perdió la oportunidad de amar a una persona en la que podía confiar. Henry y Sam representan el hacer lo que sea por proteger a quien le da sentido a tu vida. Henry traicionó a sus vecinos, ha vivido arriesgándose por comida y un lugar donde dormir, todo por su hermanito menor. Joel ve en él un ejemplo de estar dispuesto a todo, incluso traicionar a la sociedad, para cuidar a Sam. Y lo que quedó clarísimo es que los supervivientes después de esas traiciones buscaron venganza, fueron tras ambos y terminó en una tragedia. Henry se quita la vida tras tener que él mismo acabar con su hermano menor, al que no pudo proteger. Y aquí es donde probablemente te has de preguntar, ¿por qué Joel no hizo lo mismo tras lo de Sarah?
Más adelante nos enteramos que sí lo intentó, pero dudó en el último segundo y falló. En el fondo, todavía quería vivir. Durante la serie, vemos hasta dónde son capaces de llegar las personas con tal de sobrevivir. Los extremos de la moral se rompen en actos que hasta son difíciles de pensar, como darle de comer a una niña la carne de su padre, porque si no se morirían de hambre. David nos muestra un personaje trastornado, dispuesto a todo con tal de salvar a su gente. Importante resaltar que el dolor de esta joven por perder a su padre es a causa de Joel. Ojito ahí, Llegando al final, tras todo lo que ha vivido, Ellie comienza a cuestionarse si todo esto valdrá la pena. Tiene que, por eso lo están haciendo. La escena con las jirafas nos recuerda que la única especie afectada fueron los humanos, quienes a su vez eran una plaga para el planeta, y ahora sin ellos, el resto de la naturaleza puede recobrar su terreno. Y como el propio David dijo, algo muy difícil de aceptar, pero real, el Cordyceps no es malvado, hasta es un ejemplo a seguir. Es fructífero y se multiplica, alimenta y protege a los suyos, asegura su futuro, con violencia si es necesario. En la vida real, el Cordyceps es capaz de acabar con colonias enteras de hormigas, puede infectar tarántulas, grillos y avispas. Todo es simplemente parte de un gran ciclo natural. La sociedad humana cayó, pero la naturaleza y la vida siguen su curso, más ahora que la mayor plaga que ha tenido el planeta ya no representa una amenaza. Cuando salió el juego en 2013, era mera ciencia ficción, casos hipotéticos que crean los autores como What If para la humanidad, cómo reaccionarían ante una pandemia. 10 años después, en 2023, tras una epidemia real, durante la cual muchos perdieron a sus seres queridos, nos vemos reflejados. Literalmente, los que pudimos llegar a la fecha en la que se estrenó la serie, somos los que sobrevivimos al COVID. The Last of Us nos muestra que por más horrible que sea la noche, los humanos somos lo suficientemente fuertes para seguir adelante. Podemos superar nuestras pérdidas y dolor, aceptarlo. Para ello, debemos estar dispuestos a sanar y a dejar que otros entren a nuestra vida a ayudarnos. Quizás dos personas que lo han perdido todo aún tengan otra oportunidad para volver a amar y apoyarse mutuamente. Un escenario que nunca se imaginaron ocurre. Ellie debe morir para que la cura exista. Tras todo lo que hemos aprendido en la serie, cuando por fin Joel se permite querer a otra persona, este toma una decisión, no la correcta o la que beneficia a la mayoría, sino la más lógica. Por supuesto que no permitirá, por nada del mundo, que le arrebaten a su hija otra vez. Ellie lo confronta, insegura y con miedo de obtener la respuesta. Todo lo que le dijo Joel sobre las luciérnagas y la cura, ¿es verdad? La persona en la que ella más confía le acaba de mentir sin titubear. Ellie, con una expresión de incredulidad, decide aceptarlo. Joel le mintió porque su mayor temor no es que las luciérnagas fueran a matar a Ellie, sino que ella misma decidiera sacrificarse por la posibilidad de un bien mayor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de seguir estando con la persona que amas? ¿Cederías a sus deseos o lucharías contra todo para protegerlos? ¿Serías capaz de vivir engañándolos? Gracias por haber visto este video, espero te haya gustado y lo compartas para que más personas vean que Moyplay es God. Recuerda que yo escribo, grabo y edito todo, loco. Yo soy Moyplay, te agradecería mucho que dejes tus comentarios, yo intentaré responder todo lo que pueda y adiós. ¿Está chida mi camisa o qué?